Guerra de Malvinas, enfermera de la Fuerza Aérea, quien batalló durante 40 años para que sea reconocida como veterana. Edgardo Esteban también estuvo con nosotros, director del Museo Malvinas. Y ahora le toca el turno a Gustavo López. Gustavo es el vicepresidente de la ENACOM, con quien vamos, perdón, con quien vamos a charlar un poquito sobre esta cuestión que se ha instalado en este último tiempo sobre el negacionismo de la dictadura militar. Gustavo, Julián de Sousa te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Gustavo, como No, siempre. gracias a ustedes, Bueno, gracias a ustedes. quiero charlar sobre este tema y finalmente te quiero, al final te voy a preguntar cómo anda la ENACOM en general y qué están haciendo, ¿no? Pero me gustaría que tal vez aclaremos el concepto de negacionismo, porque eh, tal vez se entiendan cosas diferentes, ¿no? Alguien puede creer que negacionismo es una persona que cree que la dictadura militar no existió, cuando en realidad yo creo que es una persona que cree que la dictadura militar sí existió y que está bien lo que hizo. Bueno, ese es el asunto. El negacionismo es, en términos generales, negar el holocausto o negar el Ujú. genocidio, Claro. en este caso el terrorismo de Estado. Digo, el término negacionismo es la contracara de lo que es el genocidio, que nace como idea, como concepto, después de la Segunda Guerra, después del holocausto. Ujú. El negacionismo es eh, negar, pero no de manera directa, sino banalizando el tema, discutiendo, por ejemplo, el número de víctimas, en este caso de desaparecidos, en el caso del holocausto, de los asesinados en los campos de concentración, haciendo aparecer al que sostiene un número como mintiendo acerca del hecho que está reafirmando, eh, poniéndolo en el lugar del mentiroso, sacándolo del lugar de la víctima, y entonces, bueno, eh, no hay víctimas porque todo esto es mentira. Entonces, cuando la diputada Villarroel Ujú. dice a cara descubierta en cámara, no fueron 30.000, fueron 8.751, y la periodista que la entrevistaba no hace un alto y le dice, perdón, 9.000 asesinatos se está justificando, digo, Claro. hacer una reflexión sobre eso. Digamos, Ujú. lo que queda, que pasó el otro día y pasó desapercibido en el medio de un griterío con Spert en C5N, cuando le decían, ¿usted es negacionista? No, yo no soy negacionista, yo no soy negacionista, y en un momento dice, no fueron 30.000, fueron 8.000, como diciendo, mataron 8.000 nada más, Claro, no, 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 no pasa nada. no pasan. Entonces, eh, digamos, nosotros estamos en este momento, eh, porque es el negacionismo a qué, al terrorismo de Estado. Digamos, lo que aquí se está jugando es la utilización del aparato estatal para matar, secuestrar, torturar, Ujú. hacer desaparecer. Digo, eso es el terrorismo de Estado. Cuando los militares dejan el gobierno y son juzgados en el juicio de las juntas, el alegato de Macera era, esto fue una guerra. Pero como no respetaron ni siquiera los derechos de la guerra, que son derechos Ujú. internacionales, dijeron fue una guerra atípica que llamaron guerra sucia, es decir, donde vale todo y no valen las reglas de la guerra. Ujú. Y como fue una guerra sucia, y aparecían casos extremos, decían, bueno, hubo excesos y hubo errores. Lo que demostró el juicio es que no hubo ni excesos ni errores, sino No. que hubo un plan sistemático de desaparición forzada de personas, con 340 centros clandestinos de detención, con asesinatos a mansalva, como los vuelos de la muerte, y donde la justicia tardó 20 años entre que una persona había desaparecido en la iglesia de la Santa Cruz, como fueron las dos monjas francesas o Azucena Villaflor, y el cuerpo que apareció arrastrado por el río de la Plata o por el mar y que fue enterrado como nene, 20 años más tarde se descubre que eran aquellas personas secuestradas. Bueno, cuando nosotros hablamos del terrorismo de Estado, es eso, es el Estado, el aparato estatal al servicio de la muerte. No Ujú. estamos hablando de enfrentamientos entre dos grupos, estamos hablando de eso. Bueno, y esto es lo que banalizan o niegan, y algo que uno creía absolutamente terminado, porque esto está sentenciado, digo,
está sentenciado por todas las instancias judiciales, incluso la Corte Suprema de Justicia, Sí. que dijo, señores, esto fue un genocidio, por eso los delitos son imprescriptibles, por eso se siguen juzgando. Bueno, A tal punto fue un plan que hubo cooperación entre las dictaduras militares y aplicación de mismos métodos. exactamente, con el Plan Cóndor. Exacto. Exactamente. Pero todo esto, digamos, yo le echo mucha responsabilidad en este momento al periodismo, Sí. porque cuando suceden estas cosas, a través de las pantallas de televisión, que es fundamentalmente donde ocurre esto, o en alguna radio, ese periodista tiene la obligación, el deber profesional, de por lo menos saber la historia y decir, señor, acá hay una verdad histórica sentenciada por la justicia. No es un relato inventado por un sector de la política. Aquí la justicia ha determinado que se trataban de crímenes de lesa humanidad, por eso declararon nulos los indultos de Menem. Entonces, si esto es cosa juzgada en la Argentina, negarlo es un hecho gravísimo, y que otra vez todo esto, después de 40 años, que se ponga en discusión, me parece un retroceso enorme. Y acá se inscribe Malvinas también, porque Malvinas fue una aventura, digo, independientemente de que la propia Constitución Nacional, la cláusula en la cláusula transitoria primera, se reivindica la soberanía argentina sobre Malvinas, y esto es indeclinable para toda la política de la Argentina, porque es dentro de la Constitución que está escrito. Malvinas fue una aventura de los militares para ver si se podían quedar en el poder, de un poder que hacía agua por todos lados, en lo económico, en lo social, en lo moral, en lo humano, en lo político. Bueno, se cumplen 40 años de esa aventura que no solo costó cientos de vidas, sino que además nos hizo retroceder en términos de soberanía muchísimo. Ahora, también es preocupante que esto lo diga un diputado nacional, ¿no? Sí. No estamos hablando de cualquier persona. Sí, sí. Un diputado nacional. Digo, alguien que debería por lo menos ceñirse a lo mínimamente a lo que establece la Constitución. Bueno, por eso digo que hay una responsabilidad muy grande hoy del periodismo, responsabilidad profesional, porque no pueden desconocer eso, y además está formando opinión pública. Entonces, lo mínimo que tiene que saber es que hubo un proceso judicial que además fue ejemplo en el mundo. Argentina es el primer país del mundo que juzga terrorismo de Estado a través de tribunales ordinarios, ¿sí? O que juzga genocidios o crímenes a través de tribunales ordinarios. El único antecedente, había dos antecedentes hasta el momento, uno era el juicio de Nuremberg y otro era el de los coroneles griegos, que fueron dos procesos militares, ejércitos vencedores contra vencidos, en tribunal militar juzgando. Aquí fue la justicia ordinaria con los jueces y fiscales que había en un juicio con todas las garantías constitucionales, y que fue único en el mundo, y que yo le explico a mis alumnos. De los 9 juzgados en primer término, que fueron las 3 primeras juntas militares, ¿por qué las sentencias son dispares? Porque unos tiran perpetuo, otros 17 años, otros 6 y otros absueltos. Porque se buscaba prueba por prueba. Y si no se encontraba la prueba, en ese juicio no se lo podía condenar. Bueno, esto sucedió en la Argentina y fue ejemplo en el mundo. Y después, cuando fueron apareciendo las pruebas más adelante, terminaron siendo juzgados todos. Bueno, esto es una verdad histórica. No es un relato, es una verdad histórica. Todas las instancias judiciales en la Argentina lo sentenciaron. Entonces, la verdad que, desde mi punto de vista, no tiene capacidad moral un diputado que niega esto. No, ninguna. ¿Y no te parece a vos también que entre estos periodistas, estos medios de comunicación y estos sectores hay algo así, no sé si llamarlo ensalada ideológica, ¿no? Porque ellos se presentan a sí mismos, los medios y estos dirigentes, ¿no? Se presentan a sí mismos como liberales, y claramente liberales no son. No, son, desde mi punto de vista, es un fascismo extremo. Claro, a ver, liberal es Emmanuel Macron, si queremos. Claro. ¿No? Digo, José Luis Esper y Milei no son liberales. No, es un fascismo extremo. Mira,
yo estuve hurgando un poquitito la ideología de Milei con el inspirador de su ideología, que es un economista, von Hayden, que es la escuela austríaca del neoliberalismo. Y lo peligroso de esta gente es que ellos subordinan, lo tienen escrito, ellos subordinan la democracia, es decir, el sistema político, al sistema económico. Claro. Primero está la economía y después viene el sistema político. Y por eso la escuela neoliberal austríaca y la norteamericana tuvieron su primera sede en el Chile de Pinochet. Claro. Es decir, no tienen ningún problema en desarrollar sus teorías económicas en el medio de la dictadura, o una de las dictaduras más feroces de América Latina, porque no les importa el sistema político, no les importa la democracia. A Milei, si le preguntás sobre el sistema democrático, trastabilla y empieza, nunca responde. Nunca responde porque son fundamentalmente fascistas, autoritarios. Sin duda. Gustavo, me quedan solamente 2 minutos de programa. Contame lo más importante de que eras vos que está haciendo la ENACOM ahora. Mira, te pongo como ejemplo lo que hicimos en La Plata antes de ayer. Fuimos a anunciar una obra de 117 millones de pesos para Abasto, que es el Gran La Plata, para conectar 14 barrios populares, y entregamos 4.000 tablets para la gente que cobra la UH o el Progresar o la jubilación mínima. Es decir, estamos llevando conectividad a las zonas más vulnerables, financiando nosotros esas obras, el 100% de la obra a través de pymes o cooperativas, y a su vez les estamos dando a esa población los elementos necesarios para cuando tenga conectividad poder usarla. Es decir, acortando la brecha digital. De eso se trata. Perfecto. Gustavo, un placer como siempre charlar con vos. Un abrazo, hasta pronto. Enorme. Gustavo López, vicepresidente de la ENACOM. Hasta aquí la edición de Estado Joven del día de la fecha. Gracias. Lucas Dena, Verónica Esteban, Alicia Mucio, Micaela, las compañeras de diseño, Juana en la operación técnica. Mi nombre es Julián de Sousa. Hasta el jueves de la semana que viene. Esto fue Estado Joven, militando con vos, el programa de la Unión del Personal Civil de la Nación.